Bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de ubicados. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de sanar el corazón y decíamos que las emociones son una parte muy importante del ser humano, ¿vale? Mencionamos que es necesario tener un cuidado integral en nuestras vidas, ya que somos cuerpo, alma y espíritu. Te recuerdo que estamos hablando de procesos, ¿vale? Por eso estuvimos hablando proceso de la sanidad, a veces de las emociones, de las heridas que hay en nuestra vida. Y bueno, como estamos hablando de procesos, queremos abordar los procesos más comunes que especialmente pues, un joven atraviesa cuando decide tomar a Jesús como el modelo a seguir en su vida y empieza a dar pasos que le encaminen a descubrir su propósito. Yo creo que esto es muy importante, ¿ok? Entonces vimos que es muy común pasar por un proceso de sanidad, es decir, sanar heridas emocionales, pero también es bastante común pasar por un proceso de liberación. Y quizá esta palabra, liberación, suena como muy fuerte y yo no sé qué te viene a ti a la mente cuando escuchas liberación. Quizá te venga exorcismo o te venga la niña del exorcista, ¿no? Alguna película macabra a la mente, ¿no? Liberación. Pero la verdad es que, mira, es algo tan sencillo como que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de ese proceso de liberación, estamos hablando de ser libres de ataduras. No hay que irse siempre a la escena más dramática, ¿no? Más traumática, sino que ya vamos a ver un poquito mientras vamos hablando y mientras vamos entrevistando también a Laura. Hoy ya sabéis que Laura es una de nuestras colaboradoras, la habréis visto también en Instagram, estos últimos 2 jueves, hablando de temas muy importantes como la pérdida, el duelo, son temas muy interesantes que te recomiendo que si no has podido verlo en vivo, normalmente jueves 5 de la tarde, no hay algo fijo, estamos empezando a hacerlo, pero te recomiendo, si te interesa conocer acerca de este tema, de la pérdida, de cómo afrontarla, porque también es un proceso, ¿vale? Por eso te lo recomiendo. Entonces, puedes ir a Instagram, a Bethesda Training Center, ahí a nuestra cuenta, y ahí vas a encontrar los 2 videos hablando de pérdida. Así que bueno, sin enrollarme más, buenas tardes Laurita, un saludo, tú saluda, preséntate si quieres, aunque ya te presentas casi cada semana, ¿no? Pero... Sí, ya me van a tener repetida. Pero bueno, por si hay alguien nuevo, mi nombre es Laura, yo soy colombiana. A la edad de 13 años me fui para España y estudié todo, la secundaria, el bachiller, la universidad. Después me casé y mi esposo es español y ahora estamos viviendo en Ecuador, estando de misioneros. Estamos aquí intentando llevar el evangelio a través del deporte. Somos entrenadores, tenemos un gimnasio que ahora está cerrado, pero bueno, estamos haciendo entrenamientos personalizados y un poco adaptándonos a esta nueva normalidad, ¿no? Que todos decimos. Muy bien, Laurita, qué bueno. Pues mira, ahora que lo dices, seguramente en algún momento entrevistaremos nuevamente a Laurita y a David, su esposo, para que nos cuenten un poquito más acerca de esto, ¿no? De cómo se pueden hacer misiones o cómo se puede compartir el evangelio a través del deporte. Ya vamos a programar una entrevista donde hablemos acerca de esto. Pero bueno, hemos querido entrevistar una vez más a Laurita, pues, porque tiene muchos temas de los que puede hablarnos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ella pues también tiene experiencia en este tema, en el tema de la liberación, ¿no? Porque ha trabajado en consejería con jóvenes, con adolescentes, tiene también su propia experiencia, como muchos de nosotros, y por eso mismo, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar como intentando buscar una definición o buscar un concepto, porque realmente, como ya hemos dicho, yo no sé qué viene a tu mente cuando pensamos en liberación, y este quizá pueda ser un tema tabú para algunas personas,
Y entonces, ¿qué es una atadura? ¿Cómo definiríamos el concepto de una atadura en nuestra vida y cómo puede condicionar esto mi vida? Vale, pues a ver, yo primero me gustaría empezar dando una definición de lo que es la palabra en sí según el diccionario. Y si vemos la palabra atadura, está compuesta por dos partes, ¿no? Una primera parte que es el verbo atar y la otra que sería como un sufijo, pero en este caso tiene función de un adjetivo. Entonces, la palabra, lo que es el verbo atar, según el diccionario, dice que es dejar sin libertad de movimiento o capacidad de acción. Y el adjetivo, que sería en este caso dura, ¿no? Hace referencia como a una resistencia, algo que no es flexible, algo que requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces, si unimos estas dos palabras, tenemos lo que es la palabra de atadura, y yo lo diría que es como un impedimento o algo que estorba la realización de algo que bloquea. En nuestro caso, si lo llevamos a nuestra vida, una atadura puede ser algo que produce un bloqueo, pero no solamente en un área en específico, sino que yo diría en todas las áreas de nuestra vida, a nivel emocional, físico, espiritual. Y ahora, si lo llevamos a la Biblia, cuando la Biblia habla de ataduras, habla de términos como, por ejemplo, cuerda, yugo, cargas pesadas, ¿no? Entonces, más o menos en común tienen que ver que todas de alguna manera te oprimen y te atormentan, ¿no? Entonces diría que es algo que te bloquea o te paraliza. Wow, qué interesante. Entonces, bueno, la definición creo que está bastante clara y prácticamente es algo que nos puede imposibilitar. Ya estuvimos hablando semanas, meses anteriores acerca de propósito, acerca de destino, y ahora estamos hablando de procesos porque hemos dicho que buscar, ¿no? Esa búsqueda del propósito que Dios tiene con nosotros, pues es un proceso. Que dentro de ese gran proceso se incluyen quizá otros procesos, ¿no? Más complejos, menos complejos, y tener una atadura o estar atado o estar oprimido en algún área de nuestra vida realmente va a ser un obstáculo, va a ser una imposibilidad, ¿no? O algo que nos va a retrasar, nos va a retraer de poder alcanzar eso que estamos buscando de parte de Dios. Yo quiero anotar algo a eso, ¿no? Como veo que pasa un problema, a veces mezclamos el tema de lo emocional con lo espiritual. Ahora, como pregunta en torno a todo eso, ¿cómo podemos distinguir un problema emocional de uno espiritual? Bueno, esa pregunta es súper interesante y yo creo que un poco difícil porque en cierta manera a todos se nos hace un poco complicado distinguir, ¿no? Hacer esa separación entre lo emocional o lo espiritual. Y bueno, como yo he dicho antes, la atadura en sí afecta la mente, la voluntad, las emociones, afecta al cuerpo, afecta a todo en general. Pero quizás como para dejarlo un poco más claro, yo diría que, bueno, está claro, somos seres trinos, tenemos espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, ¿no? Y creo que para decir que un problema es solamente emocional, tiene que ver con heridas del pasado, ¿no? Que tienen su origen en una acción que ha producido una emoción como una respuesta, por ejemplo, una tristeza, dolor, ira, ¿no? Y yo, por ejemplo, hablaría en un problema emocional, hablaría, por ejemplo, de la falta de perdón, que es una puerta para una atadura y que produce resentimiento. Después ese resentimiento te va a llevar a una amargura. La amargura en sí te afecta a todas las áreas de tu vida, ¿no? Es algo como que va comiendo y llega a hacer mucho daño hasta el punto eso de convertirse en una atadura. Entonces, creo que es como netamente lo que afecta a nuestra área emocional, ¿no?
pero que quizás puede tener la raíz en una herida del pasado. Y ahora, para decir que un problema es espiritual, yo diría que puede tener este tipo de raíz, pero no siempre es esa la raíz. Yo diría que su origen está más bien en una práctica que se ha convertido en un patrón de conducta, o sea, algo que es constante, algo que no puedo controlar, que no puedo dejar de hacerlo, o que siento que estoy bajo una presión muy fuerte. Y, por ejemplo, para ser un poco más claros, aquí hablaríamos de un ejemplo es el área sexual, ¿no? Que es un área muy íntima, muy personal, y si ahí hay algún desajuste, pues es fácil mantenerlo en oculto y obviamente pues te puede llevar a una atadura, una práctica, por ejemplo, que no sea sana, como el adulterio, la pornografía, ¿no? Todo esto afecta directamente a tu área emocional también, pero al área espiritual, en el sentido de que yo diría que afecta directamente a nuestra, como cristianos, a nuestra relación con Dios, echa a perder la fe, destruye nuestra comunión con Dios, hace que nuestro corazón se endurezca. No sé si me entendéis. Bueno, de lo que tú estás diciendo, entonces, para hacer un pequeño resumen, tiene que ver en sí para poder diferenciar si es emocional o espiritual, si es que es algo que no podemos controlar, que nos acecha continuamente. Yo qué sé, como mentir, bueno, a mí me hace pensar en lo que es la compulsión, ¿no? Como mentir compulsivamente, Sí. o mentir, o lo que sea, o masturbarse, o ver pornografía, que ya se vuelve una adicción, ¿no? De hecho, las adicciones generalmente tienen una fuerte raíz, por ejemplo, espiritual, ¿no? En ese sentido. Todo lo que nosotros en nuestra vida, aún siendo cristianos, no podemos controlar, habla de que algo está pasando, de que algo no solo emocional está ocurriendo, ¿no? Y también para añadir el tema de si es emocional, generalmente viene acompañado de reacciones emocionales. Claro. Yo qué sé, como llorar, yo qué sé, incluso gritar. Podemos pensar que como relacionarlo con lo espiritual, pero generalmente son reacciones, todo lo que tienen como una expresión emocional desmedida, puede realmente hablar de que la raíz es emocional, no tanto espiritual, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Y tú has mencionado algo, que un área que quizá también suele ser típico área tabú, o si no tabú, pero al menos es lo que uno no le gusta sacar a luz, ¿no? Y es cuando estamos atados de alguna manera en el área sexual, o pueden ser adicciones, ¿no? O pueden ser malos hábitos, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con aquellas cosas que procuramos mantener en oculto, ¿no? Cuando es una raíz emocional, como que las emociones se están manifestando continuamente, se hace evidente, pero a veces el hecho de una atadura, ¿no? que tiene que ver ya con una raíz espiritual, suelen ser cosas que quizá mantenemos en oculto, que nadie las sabe, que podemos aparentar una cosa, pero por dentro es algo que, aunque lo identificamos, lo reconocemos, queremos soltarnos de esto, no queremos seguir practicando aquello, ¿no? O no queremos seguir viviendo de esa manera, pero como sentir que algo se te ha pegado y que no lo puedes soltar, ¿no? Yo creo que eso es un matiz muy importante de lo que significa atadura, y es como una ilustración de que yo estoy intentando caminar, yo estoy intentando tomar buenas decisiones, pero tengo un peso o tengo algo que me impide, ¿no? Lo estoy procurando, lo estoy deseando con todas mis fuerzas, pero estoy viendo que tengo un gran impedimento en mi vida, ¿no? Yo creo que eso es muy significativo. Y bueno, y ahora que estamos hablando de esto... Digo que también que se puede entrar como en un círculo o en un ciclo vicioso de, por ejemplo, he cometido este pecado, me arrepiento, pido perdón a Dios y estoy un tiempo bien, pero otra vez, y es como algo que se repite y no sé cómo pararlo.
Ujú. Y bueno, y ahora tú que estás mencionando esto y la diferencia entre emocional y espiritual, lo que me doy cuenta es que está como muy ligado, ¿no? Como que la línea es muy fina entre lo emocional y lo espiritual y hay como que tener como mucho tacto, mucho discernimiento para saber diferenciar o para saber diagnosticar cuál es la raíz del problema que yo estoy teniendo o que otra persona está teniendo. Y yo creo que de eso hablábamos la semana pasada cuando hablábamos del tema emocional, y es que cada enfermedad o cada mal necesita su propia medicina, ¿no? Entonces, eso veo que es algo como súper importante, porque a veces queremos espiritualizar los problemas emocionales cuando realmente se trata casi siempre, ya decíamos la semana pasada, que problemas emocionales pues tiene que ver mucho con perdonar, tiene que ver con reconocer, con sanar heridas, pero claro, si el tema es espiritual, pues quizá hay que proceder de otra manera. Y yo tengo una pregunta, Laura. Una cosa, un problema que empieza siendo emocional, que comienza con una raíz emocional, no sé, con alguna carencia que he vivido, con alguna situación dolorosa, traumática, que me produjo un daño. ¿Esto puede llegar a convertirse en algo espiritual también? ¿Puede llegar a ligarse eso? Sí, totalmente. O sea, como tú has dicho, puede ser algo que haya empezado como un trauma, pero a la larga, si no se gestiona bien, te va a afectar y se va a convertir en un problema espiritual. Por ejemplo, el tema de hablando de que empieza todo, por ejemplo, con una herida emocional. Si hablamos de una herida física normal en el cuerpo, cuando tú te haces una herida y esa herida está abierta, a veces supura, hecha como pus, y es algo que está muy sensible, que al tocarlo, si te roza, te duele, es porque está abierta. Y en la parte interna nuestra, en la parte emocional, pasa lo mismo. Cuando hay una herida que no está sanada, van a haber manifestaciones de que eso está ahí, que está abierto y me puede bloquear. Entonces yo veo que eso también te puede dar lugar a abrir puertas a influencias espirituales que pueden crear una atadura, ¿no? Que puede empezar todo como una raíz natural, pero después puede afectar a todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, el tener una falsa identidad, ¿no? El creer una falsa identidad sobre ti, construir una identidad basada en mentira. Por ejemplo, yo no valgo, porque puede ser que hayas sufrido un abuso de pequeña, de pequeño, y sientas que no vales, o no sé, una persona que ha sido abusada suele tener también como sentimientos de culpa, y eso después le hace pues sentirse que no es merecedor, por ejemplo, del perdón. Entonces, a la hora de tener una relación con Dios le puede afectar, o sea, en su vida espiritual le va a afectar directamente, no va a saber recibir ese perdón de Dios. Entonces, claro que sí, se puede convertir en algo espiritual. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo llega una persona a tener ataduras espirituales? Me refiero, ¿cuáles son las puertas, ¿no? Para que una persona llegue a estar atada. Pues yo creo que aquí hay un montón de razones, son varias las razones por las que una persona puede llegar a tener ataduras, y quizás como para enumerar, para que quede más claro, podríamos decir que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, que es una puerta a una atadura, es la mentira. Creer una mentira nos ata. De hecho, la Biblia dice, y conoceréis la verdad en Juan 8:32, y la verdad os hará libres, ¿no? La verdad nos liberta. Entonces, el creer mentiras nos va a condicionar y nos va a atar. Eso podría ser una de las puertas, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, el pecado. Obviamente, esto hay que hacer como una separación, porque bueno, todos somos pecadores, pero no estoy hablando de
de pecado así, sino de practicar el pecado, ¿no? De mantener una práctica de un mal hábito. Eso te va a llevar a abrir puertas también a una atadura. ¿Qué más? Por ejemplo, la ignorancia, ¿no? El no conocer abre puertas también, porque la ignorancia es sinónimo de que hay oscuridad, y donde hay oscuridad hay también influencias pues diabólicas, ¿no? Que están operando ahí, y eso puede ser una puerta. Quizás un poquito más adelante podemos desarrollar más esto. Y otra de las razones que se me ocurren es el tema de algo generacional, una raíz generacional, como puede ser, por ejemplo, una maldición o una influencia de un patrón muy repetitivo generación tras generación. Por ejemplo, yo qué sé, una familia donde sea común que se mueran jóvenes y hayan habido muchas muertes de prematuras en esa misma familia, ¿no? De bisabuelos, abuelos. Eso habla de que hay un espíritu de muerte operando sobre esa familia. Y luego lo otro podría ser prácticas como, por ejemplo, el ocultismo, todo lo relacionado con hechicería, adivinación, brujería. Todo esto es abrir puertas directamente a influencias espirituales que van a producir ataduras, no solo en la vida de la persona que lo practica, sino también en la de su familia y futuras generaciones. Y dentro de esto de generacional, yo pienso también que, vuelvo a repetir otra área, el tema del área sexual. Por ejemplo, el incesto es algo súper común, mucho más común de lo que creemos, que es un tema que sí es verdad que es un tema tabú, que no se habla, pero hay muchas personas que lo sufren. Y es algo tan feo, tan íntimo, que no saben cómo sacarlo a la luz. Entonces es una puerta, y está claro que sí, que puede influir bastante en una atadura espiritual. No sé si contesto a la pregunta. Sí, es verdad, es un tema, la verdad es un tema bastante amplio, Laura, y una cosa así que de lo que estabas hablando, para puntualizar, todo lo que has dicho me parece súper bien, pero es verdad que una vida pecaminosa, me refiero donde el pecado es recurrente, realmente es muy probable que esa persona abra puertas al mundo espiritual, ¿no? Porque al final, vamos a decir que lo que dice la Biblia es que el diablo a través de eso nos saca. Entonces, directamente estamos hablando de ataduras, ¿no? En ese sentido. Y otro punto que me venía así, escuchando acerca de cuando hablabas de la ignorancia, en la Biblia hay pasajes que hablan sobre, por ejemplo, pisarán serpiente y escorpiones y temas así, ¿no? Y a veces a lo mejor lo espiritualizamos de una manera muy, no sé cómo decirlo, muy exagerado, ¿no? Por un lado, pero creo que es una ilustración más que algo literal. Creo que es una ilustración de cómo opera a veces el diablo, ¿no? El enemigo, Satanás, no sé cómo decirlo, ¿no? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque esa ilustración de serpientes, escorpiones, habla de criaturas que les gusta estar escondidas bajo, yo qué sé, una piedra, bajo cualquier cosa que les pueda esconder, ¿no? De alguna manera. Y creo que eso demuestra, es como una metáfora, vamos a decirlo de esta manera, de cómo opera el diablo, de que no le gusta me refiero, cuando exponemos a la luz ese tipo de ataduras espirituales, lo que el diablo va a intentar hacer es esconderse, me refiero, con excusas, con mentiras, detrás de mentiras, como estabas tú diciendo, de alguna manera cualquier cosa que alumbre sobre ciertas áreas de nuestra vida. Creo que hay una reacción muchas veces al principio de querer rechazar la luz, porque directamente al enemigo no le gusta ser descubierto, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? No le gusta que sea alumbrado sobre él. Y creo que cuando la Biblia habla de estas cosas, lo que estoy diciendo realmente es como metáforas para que podamos entender
realmente cuál es nuestro enemigo y de qué manera opera, ¿no? Creo que eso es un punto importante a considerar. Y yo quisiera puntualizar también que, especialmente para todos aquellos que están escuchando, y por ahí hay algún comentario que ahora lo vamos a leer, y es que quizá, ¿no?, cuando uno empieza a hablar de temas como esto, ¿no?, para aquellos que no están familiarizados, puede parecer algo de ciencia ficción, pero mira, si partimos desde la base de que como personas creemos que somos cuerpo, alma y espíritu, al decir espíritu estamos reconociendo, ¿verdad?, que hay una esfera espiritual, ¿vale? Y en medio de esa esfera espiritual, pues tenemos que manejarnos pues espiritualmente y con términos espirituales. Y lo que queremos decir, ¿no?, es que pues la Biblia habla muy explícitamente de este tema, ¿no? Quizá hoy en día, pues, puede ser muy normal que personas practiquen cosas que tienen que ver con el mundo espiritual. Tú has mencionado hechicería, curanderismo, horóscopo, brujería, lectura de cartas, ¿no? Y aparentemente esas prácticas para algunas personas se pueden convertir en algo como muy normal, pero está claro, si somos sinceros con nosotros mismos, es que como personas siempre tenemos una inquietud por algo más allá de lo natural, de lo que podemos palpar y de lo que podemos ver o lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? O sea, hay algo más y hay una búsqueda en las personas de algo más. Entonces, lo importante de este tema que estamos tratando es que quizá a veces podemos estar teniendo problemas o estamos hablando hoy de ataduras y bueno, pues uno puede buscar ayuda profesional, puede, si es físico, pues vas al médico, ¿verdad? Y te tratas. Si es emocional, bueno, puedes ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Pero ¿y qué pasa con aquellos problemas que no tienen su raíz en ninguna de estas dos cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde viene este punto tan importante de que, bueno, la Biblia nos ofrece, Jesús nos ofrece soluciones para este área, ¿ok? Y esto es como de lo que debemos tomar conciencia y por eso quizás estamos hablando de manera tan clara. Otra cosa, al final nos estamos extendiendo un poco en eso, pero creo que lo que decía David me recordó una cosa, que buscamos a veces soluciones, como decía él, en cosas que aparentemente, bueno, si no encuentro solución en médico, en psicólogo, en yo qué sé, en mis padres, vamos a decir, si uno es adolescente o lo que sea, o en mis amigos, a lo mejor somos tentados a tocar puertas espirituales. ¿Cuál es el problema de eso? Realmente, según la Biblia, cualquier puerta, eso quiero puntualizar, porque hay gente que no entiende y no sabe, pero si tú eres cristiano, quiero decirte algo. Cualquier puerta espiritual que no es a través de Jesús, no es de Dios. No sé cómo expresarlo, ¿no? Pero realmente cualquier puerta que no es a través de Jesús es un terreno peligroso. Nos estamos adentrando en un ámbito donde si no estamos con Dios no tenemos las armas para poder enfrentarnos a las consecuencias que eso puede traer, ¿no? De alguna manera, eso porque tú estabas tocando antes del tema de brujería y todo eso, y es lo que generalmente se busca como una opción cuando no hay otras. Sí, cuando no encontramos a nuestro problema una solución lógica y natural. Entonces normalmente ahí recurrimos, ¿no?, a aquellas cosas espirituales. Había un comentario de alguien que preguntaba, ¿no?, o mencionaba si el cigarrillo, me imagino que se refiere a la adicción al tabaco, eso puede coincidir con una atadura. Y pues por supuesto que sí. Habíamos mencionado anteriormente que todo lo que es como una compulsión, algo como que nos está empujando, a pesar de que queremos soltarlo, queremos dejarlo, sabemos que somos conscientes de que no nos hace bien, incluso atenta contra nuestra salud, pero aún así no podemos parar, probablemente pueda llegar a ser una atadura, ¿ok? Entonces, y date cuenta de una cosa muy importante, cuando hablamos del tema adicciones, es muy común que cuando simplemente no se está tratando con la raíz del problema, dejamos una adicción y nos pasamos a otra. El problema viene cuando a veces dejamos una adicción que está mal vista socialmente
y nos metemos en otras que no está tan mal vista, ¿no? En el tema, aunque parece que nos estamos desviando, pero creo que es muy importante, dicen, había un dicho, ¿no? En los centros de rehabilitación en España, de hace 20 o 30 años, dice, un drogadicto mal curado es un alcohólico asegurado. ¿Por qué alcohólico? Porque quizá el alcohol no está tan mal visto socialmente como consumir drogas, ¿no? Como otras drogas más duras. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que vemos aquí? Si tú dejas una adicción de cualquier tipo, pero esto produce ansiedad y lo tienes que hacer otra cosa para quitar esta ansiedad, significa que el problema sigue estando ahí, ¿no? Entonces yo creo que esto es clave, es fundamental. Así que bueno, yo creo que este es un tema que nos da mucho que hablar, pero yo quisiera también, ¿no?, preguntarte, estamos hablando de procesos y la libertad espiritual puede ser instantánea y total en nuestras vidas o siempre va a ser gradualmente. ¿Cómo es eso? Sí, antes de contestar a esta pregunta, quería añadir algo a la pregunta que han hecho del tabaco. Yo diría que también una atadura se puede presentar en diferentes formas y sobre todo físicas, que a veces no le damos importancia porque a lo mejor lo podemos ver como un simple trastorno físico, por ejemplo, hablando de un desorden alimenticio, que ese vicio se puede manifestar en forma de obesidad, bulimia, anorexia, y normalmente es algo que no se le puede dar importancia, pero eso puede ser también como algo que nos diga que ahí hay una atadura. Y bueno, ¿se me escucha? Vuestro micrófono está apagado. No sé si habéis dicho algo, no escucho. Ay, perdón, fallo técnico. Vale. Sí, Laurita, lo que decíamos de si la libertad espiritual puede ser instantánea y total. Sí, a ver. ¿No? A veces pensamos, bueno, que llegue el momento de mi libertad, ¿no? Y ¡pum! Espero que, no sé, que algo pase, que algo suceda y ser libre. O eso es un proceso, ¿cómo es eso? A ver, yo diría que, o sea, no se podría decir es una cosa o es la otra. Yo diría más bien que las dos formas son válidas. Puede ser libre de manera directa. De hecho, tenemos un Dios poderoso que puede actuar, ¿no?, de forma instantánea y hacerte libre, romper ataduras. Pero también está claro que puede ser libre de manera progresiva. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, incluso en nuestras propias vidas, ¿no?, de personas que conocemos en nuestra propia vida, el ver que la liberación de ataduras forma parte de un proceso, requiere de un proceso. Entonces yo diría que las dos. Bien. Y ya que estamos hablando de un proceso, ¿cuáles serían las condiciones o los pasos, ¿no?, si son pasos que hay que ir tomando para poder ser libre? Bueno, pues esta pregunta es súper amplia porque hay que tener como un montón de cosas en cuenta a la hora de ser libre. Y yo creo que empezaría diciendo que es muy importante entender que, como hemos dicho antes, somos seres espirituales y esto va a implicar una lucha en la esfera espiritual. El ser libre de una atadura va a implicar sí o sí una lucha, o sea, es una lucha por tu vida. Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, yo diría que el primer paso para ser libre de una atadura sería reconocer que lo tengo y que quiero soltarlo. Aquí también hay algo que, así pensando, yo creo que se puede reconocer cuando soy consciente cuál es la atadura que tengo, pero a veces pasa que no eres consciente, hay algo detrás
y no sabes qué es lo que te está bloqueando. Entonces, en ese punto podríamos decir que en lugar de reconocer, porque es que no puedo, no sé cuál es el bloqueo, puedo pedir que Dios me muestre exactamente dónde está. Por ejemplo, un espíritu de mentira. Eso es súper común también y es muy difícil de identificar, y más si es algo que se ha estado trabajando en nuestra vida desde que éramos muy pequeños, ¿no? Entonces cambiar esa mentira en verdad es difícil y es difícil de identificarla. Así que eso sería como el primer paso. Después, el segundo, arrepentirme y renunciar a esa atadura, ¿no? Arrepentirme y renunciar a ella, renunciar a la influencia del pecado o de ese espíritu. Por ejemplo, en Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistir al diablo y él huirá, ¿vale? Entonces es algo que la Biblia nos dice. También nos dice que confesemos nuestros pecados. En 1 de Juan 1:7 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. Entonces, creo que es muy necesario el arrepentimiento y el renunciar. Ojo que la renuncia es súper complicada, pero muy necesaria en ese proceso de liberación. Sí, si queréis decir algo, me podéis interrumpir, ¿vale? Porque a mí se me vienen muchas cosas a la mente de como pasos para seguir. Está bien, sigue. Vale, pues, por ejemplo, el tercero puede ser reprender. Y aquí esta parte me gusta mucho, yo que soy así de guerra. Reprender en el nombre de Jesús, ¿vale? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, tenemos esas armas, las tenemos que utilizar y reprender en el nombre de Jesús todo espíritu maligno, influencia, atadura. Y si reconocemos esto, vamos a saber o vamos a permitir que Dios pueda obrar. Y es que también pasa que cuando descubrimos de alguna manera o traemos luz a esa área, es como que descubrimos a Satanás, ¿no? Al diablo en sí, y toda la autoridad que él pueda ejercer sobre nuestra vida se queda nula, porque viene la luz de Dios y se rompe, ¿no? Se rompe esa atadura o ese lazo que pueda haber. Y yo creo que aquí el versículo que más como que me ayuda, ¿no? En esta parte de reprender, es en 2 Corintios 10:5, donde dice que derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo los pensamientos, ¿no? Y someterlos a Cristo. Entonces yo creo que con estas confesiones vamos quitando autoridad y vamos siendo libres. Y una cosa, Laurita, antes de pasar. Sí, antes de pasar a otro punto, habías dicho lo del tema de renunciar, ¿no? De que esto es indispensable, es importante a la hora de poder ser libre. Y algo que me venía a la mente es que hay que separar esto del arrepentimiento, porque a veces uno se siente mal. No sé si es que eso no será arrepentimiento, sino remordimiento. Te sientes mal por el efecto que a lo que estás atado está produciendo en tu vida, porque yo creo que también en este punto, algo que veo, deberíamos de recalcar que hay ataduras que realmente pues nos hacen sentir muy mal, no nos gusta para nada, pero no podemos soltarnos, y hay otro tipo de ataduras que en realidad nos gustan, nos producen cierto placer en el momento o nos dan cierto beneficio en el momento, pero que también luego tiene una consecuencia perjudicial. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A veces yo quiero ser libre de aquello que me está perjudicando, de la parte perjudicial de esta práctica, pero en realidad no quiero renunciar en su totalidad, porque hay como otra parte que me gusta, a la que yo mismo estoy abrazado. Entonces yo no sé si... Ahí entra, perdón, David,
ahí entra el tema, por ejemplo, de la pornografía, vamos a decir, o un ejemplo, ¿no? O cualquier cosa así que tú dices, bueno, no quiero tener este problema, pero en el fondo lo sigo alimentando porque de vez en cuando ver algo así no hace algo tan malo, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, lo que me quiero referir, quisiera como enfatizar, realmente uno tiene que estar dispuesto a soltar todo lo que está relacionado a este área, ¿no? Para poder realmente llegar a una plena libertad. Porque a veces es como que queremos a media. No quiero el problema, pero quiero la parte que me gusta. ¿Qué opinas de eso? Exacto. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo veo que ahí también es un proceso porque es como una lucha, llegas a encontrarte como una lucha contra ti mismo, lo que tú decías, no lo quiero, pero no puedo dejarlo porque es que creo que me gusta, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del área sexual, a ver, hay algo muy importante que es renovar nuestra mente, o sea, como parte del proceso de liberación es que tenemos que estar renovando constantemente nuestra mente. Entonces, en el tema del área sexual, pensamos que nuestros órganos sexuales son los genitales solamente, pero en realidad el órgano más sexual del cuerpo es el cerebro, que es ahí donde está la lujuria, y la lujuria podríamos decir que es la raíz de todos estos trastornos o desórdenes en el área sexual. Y es en el cerebro donde se construye nuestra identidad como hombre, como mujer, donde se determina si voy a ser un adúltero, un pedófilo, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, por eso digo que no se limita solamente al aspecto físico, sino también que es algo que se puede convertir en una atadura espiritual. Y necesito renovar mi mente, porque ya puedes castrarte, hacer lo que haga falta, pero no va a cambiar porque eso está aquí. Entonces necesitas renovar constantemente tu mente, y eso ¿cómo lo renuevas? Pues llenándote de la palabra de Dios y cambiando todo eso en verdad, ¿no? Y renunciar, o sea, todo creo que forma parte de este proceso. No sé si me seguís. Vale, sigo entonces. Entonces, recapitulando un poquito de los pasos, ¿no? De los que has mencionado, sí. Y si tienes alguno más, pasos para ser libre. Sí, vale, retomando, había dicho que el primer paso sería reconocer esa atadura, ¿vale? Y si no la sé reconocer, pedir a Dios que muestre cuál es la atadura. El segundo paso sería arrepentirme, rechazarla, o sea, tener claro que no la quiero. Ahí entraría el tema de que estamos hablando, la renuncia, renunciar a ese pecado. Después sería reprenderlo en el nombre de Jesús, que va como todo unido. Y que ya sería el cuarto punto que no he dicho, retomar el terreno que yo había cedido, ¿vale? Y eso es súper importante, porque cuando estás bajo una atadura, va tomando lugar y te va limitando, te va quitando tu fuerza, te va paralizando, va tomando terreno. Entonces, a la hora de renunciar, yo tengo que retomar otra vez eso, ¿no? Y declarando la verdad. Por ejemplo, bueno, sí, ya lo he dicho, no lo voy a repetir. Y en el último paso sería buscar, ¿vale? No solamente retomar, sino buscar andar en esa nueva libertad, ¿vale? Sigue siendo un proceso en el que poco a poco voy a ir siendo libre. Y entra lo que decía antes, que sería renovar mi mente. Y a mí hay un versículo que me encanta, que creo que todos lo conocemos, que está en Filipenses 4:8, que para mí es como el filtro de nuestra mente, o sea, ¿en qué debo pensar? Pensar en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que agrade a Dios, ¿vale? Entonces, es importante mantener este proceso de renovación constante de la mente. Piensa que aquí es donde se libran las peores batallas. Muy bien, Laurita, yo creo que
una cosa muy importante para aquellos que están escuchando, porque, bueno, yo no sé si todo el mundo está de acuerdo o tiene claro todo lo que estamos diciendo, pero yo creo que una cosa que es súper importante es que de todo lo que estamos hablando, que tiene que ver directamente con el área espiritual, es que nosotros no podemos librarnos de una atadura a nosotros mismos, ¿verdad? Porque precisamente estamos hablando de algo que nos tiene ahí bien apretados, que nos tiene bien atados, que su naturaleza es espiritual, estamos hablando de un mundo espiritual, y no es que alguien con un consejo me va a quitar esa atadura, o que yo mismo, si hago 1, 2, 3, me voy a quitar esa atadura, sino que, bueno, tú ya lo has mencionado, de reprender la autoridad que hay en el nombre de Jesús, de renovar la mente, pero yo creo que aquí lo que engloba todos estos pasos que estamos hablando es que hay un poder soberano, hay un poder superior a cualquier atadura, y ese es el poder que hay, pues, a través del nombre de Jesús, y no es como usar esto como una herramienta que ahora la uso y luego la suelto, sino que todo tiene que estar englobado en que realmente yo tengo que tener el deseo de acercarme a Jesús, de seguir a Jesús y de estar bajo la autoridad de Jesús, porque no hay ninguna autoridad mayor, ¿verdad?, a la cual yo pueda recurrir en una situación como esta, donde realmente me siento atado o sé que estoy atado, y encima he entendido que la naturaleza de esta atadura es espiritual, por no decir más explícitamente diabólica. Entonces, yo creo que en este punto ser muy claros, lo estamos siendo, pero enfatizar de que, mira, esto no es una terapia, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de una terapia, estamos hablando de pasos que la palabra de Dios nos enseña, pero que no es una varita mágica, sino que esto va a funcionar si nosotros nos ponemos debajo de la cobertura correcta. Entonces creo que eso es súper importante, ¿verdad? Y a mí me hacía pensar los puntos que tú estabas diciendo de cómo ser libres, me hacía pensar en otra pregunta, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser los obstáculos que podemos encontrar en nuestro, no sé cómo decirlo, en nuestro proceso de liberación, vamos a decirlo de esta manera? Pues yo creo que obstáculos puede haber un montón, pero me atrevería a decir que uno de los primeros es nosotros mismos, un poco lo que acaba de decir David, y que si yo no estoy dispuesto a ser libre, si yo no reconozco, es que no se va a poder hacer nada, eso sería un impedimento. Y otro impedimento súper grande, que ese sí nos lo hemos encontrado varias veces en las personas, es el no estar dispuestos a perdonar, porque como hemos dicho antes, una de las puertas puede ser una herida, ¿vale? Una herida emocional. Y bueno, pues es algo que es tan difícil de superar que cuesta mucho, y hay personas que se encierran y no quieren perdonar, y eso no les va a permitir ser libres de una atadura. Ok, sí, la verdad que esto que estás diciendo del no querer perdonar, cuando está ligado, esta atadura está ligado a algo emocional o a un daño que me hicieron. Y aquí veo que es importante porque no estamos hablando de un simple resentimiento, ¿no? O falta de perdón, ¿no? Que estoy resentido por un tiempo, sino estamos hablando de cuando esto se estira, se posterga, profundiza y llega incluso a producir amargura en la persona, ¿no? Como que cada vez que escucha acerca de esta persona o de este suceso, es algo que le carcome por dentro. Bueno, llega a haber hasta problemas físicos, ¿no? Cuando ya está muy arraigado. Entonces, vemos que realmente no estar dispuesto a perdonar en muchas de las ocasiones es un gran obstáculo. Y yo también añadiría esto como cosas que estamos queriendo mantener ocultas. Diana había mencionado antes, ¿no? Esa ilustración bíblica donde habla de serpientes, escorpiones, que refiriéndose a los poderes de las tinieblas, ¿no? A los poderes diabólicos. Y qué ilustración, porque ¿no?
Entonces, cuando no estamos dispuestos a ser totalmente sinceros, cuando estamos queriendo todavía guardar algo, ocultar algo, en la experiencia que tú misma has tenido, Laura, y que nosotros también hemos experimentado al tratar con algunas personas, vemos que esto es un gran impedimento y podemos estar luchando y hablando y aconsejando y no encontramos una solución o no se produce esta liberación porque realmente hay algo, hay un cabo ahí todavía suelto, ¿verdad? Hay algo oculto que precisamente, si nos damos cuenta, estamos hablando de tinieblas, estamos hablando de algo espiritual, todo lo que queremos ocultar, esconder, no nos va a ayudar a nuestra liberación, ¿verdad? Y yo creo que para ir concluyendo en relación a todo lo que estamos hablando, Laurita, una vez que somos libres de alguna atadura espiritual, esto ya es para siempre, esto ya, bueno, ya, si ya fui libre aquí, libre para siempre, ¿no? O realmente es algo que yo necesito mantener, o que necesito estar alerta, o puedo regresar a lo mismo si me despisto. ¿Cómo es esto, no? Porque a veces no se puede haber diferentes opiniones con respecto a esto, pero ¿tengo que mantenerlo o puedo, o ya es para siempre? Hombre, en base a la experiencia que yo he tenido con esto a nivel personal y con otras personas, no diría que la libertad es algo perpetuo. Yo creo que es un proceso y tengo que aprender a andar en esa nueva libertad y cuidarla. Porque puedes volver a caer en otra vez en eso, así que es un proceso, yo diría que sí. Pero, ¿y tú crees que quizás el hecho de haber sido librado en ese área, al menos te da como más sensibilidad, como estás más alerta, estás más precavido? En ese sentido, ¿sí se desarrolla esa destreza? Claro, claro. Eso sí, tú ya estás como con las antenitas puestas y ya sabes, pues eso, cuál es el punto débil o sabes dónde está tu lucha y tienes que armarte, ¿no? De tener armas espirituales para saber cómo luchar con eso para poder mantenerte en victoria y no volver otra vez atrás. Entonces, claro que sí, estás mucho más atento. Yo creo que en este área lo que nos gustaría enfatizar, claro, estamos hablando de que es Dios la autoridad, ¿verdad?, a la que recurrimos para ser libres. Y yo no sé si alguien puede pensar, bueno, pero si ya Dios mismo, que es la máxima autoridad, me ha hecho libre, entonces ¿cómo va a ser que yo puedo volver a ser esclavo, ¿no? Si ya me ha hecho libre y es Dios mismo. Pero yo lo que quisiera puntualizar, no sé qué opinas tú, Laura, que si ha habido puertas, ¿no? Hemos hablado de cuáles pueden ser las puertas para yo llegar a tener una atadura, ¿no? Entonces, si estas puertas a través de las cuales abrí para poder llegar a tener una atadura y después de eso Dios me hace libre, pero yo voy y entro otra vez por la misma puerta o abro la misma puerta, no es que me vuelvo inmune, ¿no? No nos volvemos inmunes, ¿no? Claro, claro. Es como decir, si Dios me hace libre de un pecado y yo me empeño en practicar el mismo pecado, no es que me vuelvo inmune, ¿no? Que ya si practico ese pecado no me pasa. Muy bien. Pues no sé qué te gustaría recalcar a modo de conclusión, Laurita, de lo que hemos hablado. Hombre, yo algo que se me ha ocurrido ahora cuando estábamos hablando acerca de la falta de perdón es que muchas veces me he encontrado con personas que han estado desde el punto de vista de víctima, que es verdad, han sido, por ejemplo, abusados, y ahí es súper complicado el tema del perdón y es como que es más difícil porque dicen, oye, a mí me han hecho daño, yo he sido herido, ¿por qué voy a tener que perdonar? Me tienen que pedir perdón a mí, ¿sabes? Entonces ahí también hay como un cierto bloqueo y a mí me gustaría como decir que no es que
hay que entender, ¿no? Que el perdón me hace libre. Entonces, es importante reconocer que perdonar no es restar importancia a lo malo que me han hecho, sino que cuando yo elijo perdonar, estoy liberando a la otra persona de esa deuda conmigo, ¿no? De alguna manera, y renuncio a ese derecho de buscar la venganza, que es realmente lo que hay detrás de esa falta de perdón, ¿no? Tiene que pagar lo que ha hecho, ¿no? Entonces ahí hay un bloqueo y yo creo que es cambiar el chip, ¿no? Es como que liberamos a esa persona de esa deuda. Y Dios ya se encargará, Dios se encargará ya de juzgar los corazones, pero mi parte es perdonar y dar ese paso, aunque sea tan difícil, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. No sé si Diana, ¿quieres añadir algo más? Bueno, el tema del perdón, dentro de todo lo que significa las ataduras, me parece un tema, lo que tú recalcaste, Laura, muy importante. Y creo que a veces lo que tú dices, cuando una persona es víctima de algo que llega a ser atada a causa de eso, es verdad que es difícil, pero creo que también es porque, no sé, estaba pensando mientras tú hablabas antes, que no lo tomamos a veces como un mandamiento de Dios, ¿no? Lo tomamos como algo opcional, me refiero. Bueno, sí, dice de perdonar, pero todavía puedo guardar mi enojo, vamos a decir, de alguna manera, y a lo mejor no pasa nada, pero realmente lo que sí creo que es importante entender, que no solo tienes que perdonar porque tienes que pensar que eso te va a liberar, ¿no? O te va a traer como beneficios para ti, ¿no? Pero aunque es verdad esto, creo que otro punto es, aparte de los beneficios que me puede traer a mí, Dios mismo lo está diciendo. Y está diciendo que es algo muy importante y lo está diciendo como un mandamiento. Y si no tenemos en cuenta eso, podemos tomar el tema del perdón un poco a la ligera, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, eso... Bueno, yo quisiera decir para concluir, de todo lo que hemos estado hablando, tanto en esta entrevista contigo, Laura, y la semana pasada, es que la verdad que estos son procesos, el tema de la sanidad emocional y el tema de las ataduras espirituales, son procesos muy comunes. Por eso hoy hemos invitado a Laura, porque ella ha encontrado muchos testimonios, le ha tocado tratar con bastantes personas en estos procesos. Nosotros podemos decir lo mismo, Diana y yo, en el tiempo que llevamos trabajando con personas, con jóvenes. Esto es un proceso muy común, a veces un proceso más largo, otras veces más corto. Como ya hemos dicho, puede ser que Dios obre de manera sobrenatural, pero yo lo que creo es que necesitamos de verdad mucha sabiduría de parte de Dios. Necesitamos también saber diferenciar, porque a veces el problema es cuando no sabemos diferenciar cuál es la raíz del problema, ¿vale? Valga la redundancia. Saber cómo diagnosticar, porque realmente, si no, esto nos puede llevar a seguir arrastrando el mismo problema año tras año, ¿verdad? Tiempo tras tiempo, y llegar a un punto incluso de frustración y de pensar que no hay solución para mí. Así que yo quiero decir esto, ¿no? Antes de darle paso a Diana para terminar, de que realmente yo creo que si tú estás escuchando o que vas a escuchar esto más tarde, estás en un dilema en tu vida donde estás procurando, ya hemos dicho, como tomar a Jesús como el modelo a seguir en tu vida, como el referente, como aquel a quien quieres seguir, ¿no? Y buscar propósito, y estás en este dilema de no saber qué pasa, de saber que hay áreas que te están trayendo problemas y aflicción en tu vida. Yo quiero animarte a que realmente puedes decir, ok, yo quiero estar abierto, quiero estar abierta a ver, bueno, cuál es la raíz del problema que yo tengo, ¿no? Y realmente decirte que tanto si es emocional como si es espiritual, Dios tiene la solución. De eso estamos seguros. Bueno, lo que yo voy a decir realmente va un poco por lo que ha dicho David, pero estaba pensando que hay muchas personas que a veces han dicho, es que personas que han tratado con personas y personas a lo mejor que han estado o que están en un proceso de liberación y han dicho, es que hemos orado, yo qué sé, 10,000 veces por esta persona
y aún así, después de un tiempo vuelve y pasa lo mismo. Entonces, si es que me venía así como un dilema, como una pregunta que de repente alguien puede tener, cuando ocurre eso pasan varias cosas. Una de las cosas es lo que estábamos hablando del tema emocional y espiritual. Hay que ver si el tema espiritual que se está tratando tiene su raíz en lo emocional. Entonces, antes de tratar lo espiritual, hay que sanar. Eso es súper importante. Antes de tratar con un tema espiritual, hay que analizar si la raíz del problema que manifiesta la persona es emocional. Primero hay que sanar para luego poder pasar a un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque si no, una herida que está abierta siempre puede tener como, no digo que siempre pasa, pero es muy probable que sea una puerta para algo espiritual en algún momento, ¿no? En ese sentido. Y otra cosa es el tema después de que, bueno, se ha orado muchas veces, es lo que tú estabas diciendo, Laura, y David creo que lo ha mencionado antes, si la persona realmente quiere ser libre. Eso creo que es un punto muy importante, porque realmente si no queremos ser libres, no vamos a hacerlo. Aún si decimos que somos cristianos, ahí puede entrar en conflicto con algunas personas, pero la realidad es eso. Dios no te hace libre a la fuerza. Si tú quieres ser libre, el Señor va a empezar un proceso contigo, pero si no quieres ser libre, difícilmente a lo mejor habrá libertad, por lo menos libertad total en la vida de una persona que no quiere. Y me viene ese pasaje cuando Jesús preguntó al paralítico ahí que estaba esperando años supuestamente por ser sanado, y en lugar de sanarlo, Jesús le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Y creo que es la misma pregunta tanto con la sanidad emocional como con la liberación. ¿Queremos realmente ser libres? ¿Queremos realmente ser sanos? Porque eso conlleva una responsabilidad de nuestra parte de pasar por todo el proceso que significa, ¿no? Un proceso de renovar la mente, proceso de perdonar, procesos de, bueno, muchos procesos en ese sentido. Entonces, si nuestra respuesta es dudando, necesitamos, creo que, examinar un poco nuestras vidas y ver dónde estamos en todo eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Laurita, por el tiempo. Yo creo que este es un tema del que podríamos seguir profundizando, ¿verdad? Pero, bueno, a través de estas entrevistas y conversatorios, se dan cuenta que, pues, quizá tendríamos que tener no sé cuántas entrevistas hablando del mismo tema, ¿verdad? Para poder profundizar en todo. Pero lo que sí le decimos es que estamos procurando, pues, traer luz, hablar de temas que a veces, pues, no se hablan. Y si alguien, pues, quiere conversar más a profundidad, decirles que estamos a disposición, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, porque ese es el objetivo de este proyecto Ubicados, ¿no? Quizá en las redes sociales no se puede hablar todo, ¿verdad? Lo que se quisiera hablar por el tiempo y demás, pero también decirles, vamos a planificar algunos seminarios, como algo un poquito más extenso acerca de algunos temas de los que tratamos, y nada, decirles que pueden contactarnos. Seguiremos hablando de procesos, vamos a seguir hablando de relaciones sentimentales, que yo creo que es uno de los procesos por los que cada uno hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en algún momento. Así que les animo a poder seguir los temas que estamos tocando, y no solo a seguirlos, sino a participar, interactuar. Si hay dudas, hay preguntas, no duden en escribirnos. Si quieres formar parte, nos estás viendo y quieres formar parte de este proyecto de Ubicados en conversatorios o aportar de alguna manera, ponte en contacto con nosotros también. Y recuerda que el objetivo de este proyecto es ayudarte a encontrar tu lugar en la misión de Dios, tu propósito, porque realmente creemos que es un punto fundamental en nuestras vidas. Todo el mundo, ¿quién no está buscando propósito? Y decirte que ese propósito está en las manos de Dios. Así que animarte. Gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros. Y pues nada, nos vemos, Dios mediante, la próxima. Gracias, Laurita. Chao, que Dios te bendiga.